Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Toledanas. Hoy tendremos con nosotros a Juan Carlos del Puerto Corroto, graduado en Derecho, con un máster en Abogacía y actualmente ostenta las secretarías de Empleo, Políticas Públicas, Formación Sindical y Juventud en Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por la invitación en primer lugar y en segundo lugar una voz talaverana, como debe ser, o sea, haciendo acopio primero de la provincia y un poco, pues, quién soy, ¿no? Pues sin más preámbulos empezamos la entrevista. En primer lugar, le querría hacer una pregunta un tanto personal. ¿Cómo, cuándo y por qué empezó a interesarse por el mundo sindical? Buf. A ver, yo realmente el mundo sindical le empiezo a conocer a través del movimiento estudiantil, es decir, yo me incorporo a todo lo que viene siendo la lucha social, las reivindicaciones sociales, por un mundo más justo, en la lucha por el socialismo, etcétera, etcétera, pues en el periodo que se supone de movilizaciones contra el 11, es decir, en el periodo cuando vinieron los recortes en 2011-2012, pues nada, yo organicé junto con otros compañeros y compañeras el movimiento estudiantil en Talavera, muy vinculados a la Unión de Juventudes Comunistas de España. Y nada, y a partir de ahí, mano a mano, día a día, movilización a movilización. El otro día sacaba un panfletillo por casa, el ritmo de lucha social que llevábamos, creo que había una convocatoria cada día en una ciudad de menos de 90.000 personas, que es Talavera. Y a partir de ahí conocí el mundo sindical estudiantil, pero me empecé a ligar y a conocer el mundo sindical obrero organizado, en este caso teniendo como referente a comisiones obreras. Este año ha entrado en vigor la cotización obligatoria para las prácticas laborales en centros de trabajo. ¿Cómo valora esta norma y qué beneficios cree que tendrá para los estudiantes? Pues a ver, la valoramos como un paso gigante, muy pendiente de desarrollar. Llevamos una regulación pendiente desde 2011 en diversos acuerdos en mesa de diálogo social de seguridad social, y la cuestión es que como que el tema de las prácticas había caído en un saco roto de no desarrollo reglamentario y por tanto solo abarcaba a la cotización de esas prácticas de cara a una posible o futura jubilación, solo a cierto tipo de prácticas que llevaban una especie de bolsa compensatoria, que no es salario, porque no llega a ser una relación laboral, y lo vemos como un paso de gigante por dos cuestiones, bueno, más de dos cuestiones. La primera es que hay un vacío enorme, es decir, no sabemos cuántas personas realizan prácticas no laborales en nuestro país. A partir de esa cotización vamos a tener números reales porque básicamente toda persona que realice una práctica, ya sea curricular o extracurricular, que es un criterio ampliado que realizó el Ministerio de Seguridad hace poco, Ministerio de Seguridad y Social hace poco, vamos a poder conocer que realiza esas prácticas. Entonces vamos a tener si realmente están cumpliendo para su fin social, que es para el que crecieron en un contexto que yo creo pues que surge un cambio tremendo. Es decir, las prácticas surgen en un contexto europeo donde el paro juvenil se elevaba por encima del 30% y ante la imposibilidad de la Unión Europea y de las instituciones públicas de sacar adelante un trabajo para personas jóvenes de calidad, lo que dijeron: oye, vamos a crear un marco educativo bajo la excusa de la ligación entre el conocimiento y el trabajo práctico. A partir de que tengamos esos datos, la ley de reforma, bueno, el segundo paquete de reforma de las pensiones también incluye la reforma de la cotización, pero también un observatorio para ver si realmente estas prácticas están cumpliendo ese fin de inserción laboral, que es el que se presupone que para el que se hacen. Ahora bien, quedan muchas cosas pendientes por trabajar. La negociación colectiva también ha dado muchísimos pasos antes que la regulación. La remuneración de esas prácticas de forma mínima, el cumplimiento con garantías de las condiciones de prevención de riesgos laborales que se tienen que realizar. Yo considero que es un paso muy grande en este país que se ha dado, pero, por supuesto, porque por eso somos un sindicato serio y realista, siendo conscientes de lo que avanzamos, no nos negamos a seguir avanzando.
¿Qué opina de la actual situación de la formación profesional en España? Pues a ver, creo que el sindicato aquí se ha hecho valer de una posición que tiene que ser clara. Es decir, más allá del contenido ideológico de un sistema en el que estamos, en el que educativo claramente educa para el centro de trabajo y que por supuesto nuestra estructura de enseñanza tiene que tener currículos más elementados, o sea, más enfocados a la construcción del ciudadano, es decir, la persona con derechos, la persona con capacidad de obrar en un estado pues, de bienestar, ¿no? Lo que está claro es que se está sufriendo, sobre todo por las comunidades autónomas, porque recordemos a la persona oyente que la educación es competencia de las comunidades autónomas. Y más allá del marco que te marque a nivel estatal, tenemos que ser conscientes de que pues hay ciertas comunidades autónomas, desde Madrid a todas las que ha ganado la extrema derecha, que están potenciando la privatización y uso de la FP no como una capacidad o proyecto educativo en base a unos sectores estratégicos a desarrollar, sino básicamente como un nicho de negocio y bueno, pues fomentando la privatización de la misma. La formación profesional yo creo que no es que sea futuro, es que es presente, es una forma de subir el nivel, la posible recualificación, no tanto de personas jóvenes, sino también de personas mayores y sobre todo con un aspecto que pasa muy desapercibido para la gran mayoría de la sociedad, que es la formación profesional enfocada o para el empleo, ¿vale? Que es la que se trata en el seno del diálogo social. Esa formación profesional tiene que seguir, tiene que volver, tiene que ser partícipe en el diálogo social de la planificación del contenido de los currículums de la misma y, por supuesto, tener una red pública suficiente para que ningún chico o chica de este país, hombre, mujer, trabajador o trabajadora, que quiera seguir desarrollando sus capacidades, sus cualificaciones y que quiera seguir avanzando, no tenga ningún tipo de problema para acceder a una plaza, para desarrollar ese tipo de estudio, pero tampoco para mantenerse. Es decir, aquí lo que estamos hablando es que la educación, porque no deja de ser eso, tiene que ser gratuita y accesible para la clase trabajadora. Una de las medidas más esperadas por los y las jóvenes es el llamado Estatuto del Becario. A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el gobierno de coalición y los sindicatos, aún no se ha podido llevar adelante. ¿Qué espera de esta futura ley y qué beneficios puede traer para los y las jóvenes de nuestro país? Espero que como mínimo suponga mejorar lo que ya hay. Es decir, sin caer en meros ilusionismos, es decir, los derechos están, pero hay que ejercerlos. Es decir, que una ley se apruebe no quiere decir que el derecho se ponga a cumplirse al día siguiente, por supuesto. Se nos va a dar un marco o espero que se llegue a un acuerdo donde el marco de garantías para personas de prácticas no laborales pues aumente. Ahora bien, es un modelo que yo, con datos encima de la mesa, sabiendo si están cumpliendo su función social, que se les asignaba, etcétera, etcétera, pues es un modelo que no nos gusta. Es decir, creemos que el Estatuto de los Trabajadores tiene la suficiente capacidad para abordar tanto la entrada de cualquier persona joven en una empresa, los meses de formación que necesite, los meses de complejidad y, sinceramente, las prácticas no laborales existen porque hay un marco europeo que obliga a ello, el Estatuto de la persona en prácticas en la empresa tiene que ser capaz de dar facilidad a esa persona que esté realizando este tipo de prácticas, de abordar una situación de abuso o de incapacidad de realizar pues esas prácticas en los términos garantistas de formación, es decir, pues que hay una persona encima tuya diciéndote, oye, pues esto se hace así, que se den todas las condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Yo espero que nos ayude, que ayude a toda persona becaria, que sea becario o becaria, que trabaje con estas prácticas no laborales, a que básicamente sea una etapa formativa real. Pero insisto, creo
que no es la vía. Creo que se ha dado un marco de flexibilidad desregulada demasiado amplio y creo que también, aunque a falta de datos oficiales, como os digo, uno de los principales problemas que está habiendo es la inserción laboral por parte de los trabajadores y trabajadoras jóvenes debido a que existe demasiada oferta de prácticas no laborales. Uno de los datos que se han conocido últimamente y que llama mucho la atención por lo preocupante del asunto es la poca cantidad de jóvenes que se pueden independizar en nuestro país, llegando a un 16% en el conjunto del país y solo a un 13,3% en Castilla-La Mancha de jóvenes menores de 30 años que se pueden independizar. ¿Qué medidas proponen desde comisiones para paliar esta lacra que sacude a los jóvenes? Pues es curioso porque justo este fin de semana venimos de, no de darle la puntita, pero sí de tratar el documento que nos van a oír. Nos van a oír es un proceso en el que pues hemos movilizado a todo el activo sindical joven del sindicato. Si alguien oye esto y no asistió, que nos pregunte, que su cosa se va a tener en cuenta. Pero básicamente aquí en Castilla-La Mancha y prácticamente, yo creo, en todas las provincias del Estado se ha realizado una asamblea por parte del sindicato. Nos van a ir abierta no solo al activo sindical, a gente de las asociaciones, a gente del tejido juvenil, que ha dado un proceso, una voz, un documento que tiene que ser la expresión de las reivindicaciones de una generación. Y en esto es clave el tema de la emancipación, es decir, en los 80 hasta los 90 se podría decir que las personas jóvenes no se emancipaban porque tenían una ideología conservadora, que es un discurso que yo he oído a algún político en esta región y es como, no, esa situación se daba en los 90, hasta los 90 quiero decir, pero a partir de esa edad el estudio sociológico lo que te da es que el mayor problema para independizarse de una persona joven es de recursos económicos a su disposición. Propuestas concretas, muchísimas. No podemos abordar el tema de la emancipación como si fuera una varita mágica, es decir, aquí se necesita multitud de soluciones, pero para que nos quedemos con la idea de cuál sería, tendríamos que apostar por un modelo un poquito más enfocado a los países donde estas tasas de emancipación son más altos, ¿vale? Hay modelos, hay muchísimos modelos, desde una renta universal que luego se va devolviendo hasta tal, pero yo creo que en una región como la nuestra, donde el salario es de los peores en torno a nuestro país, tiene que existir unas líneas de financiación pública adecuadas directamente a las personas jóvenes, trabajadores y trabajadoras, ojo, no necesariamente vinculadas al tema del alquiler, porque no dejan de ser transferencias de rentas a caseros, y esto hay que tenerlo bien claro, pero desde regular el precio del alquiler, generar parque público de vivienda para personas jóvenes, que luego transicionan, hay multitud de posicionamientos, pero el tema de la vivienda es ahora que en la coyuntura del trabajo pues vemos un descenso del paro juvenil, más nos gustaría, por supuesto, como sindicato de clase, apostamos por una sociedad donde el desempleo sea cero, pero lo que tenemos que tener claro es que la persona joven, y más con los salarios que existen en Castilla-La Mancha en comparación con el resto del Estado, tiene que ser la comunidad autónoma y el Estado el que proteja su situación y el que avance, para que darle el salto a la independencia no sea un riesgo de quiebra. Entonces, la cuestión de la emancipación es muy amplia, pero yo apostaría en primer lugar por regular los precios del alquiler. Está bien que se cree vivienda, pero es que es una de las mayores políticas redistributivas junto al a la subida del salario mínimo interprofesional, a la mejora de los salarios en los convenios colectivos y otra serie de ayudas como pudieran ser al sostenimiento en cuanto al pago de recursos, etcétera, etcétera. Pero apostaría a esas dos claves, la salarial y la de la vivienda, como clave para mejorar esas cifras en materia de emancipación juvenil. Hemos estado en este mes de marzo
de reclamación feminista por la igualdad real entre mujeres y hombres, y vemos que a pesar de todos los avances que se han ido sucediendo con el anterior gobierno de coalición y con el actual, sigue habiendo grandes desigualdades. Por ejemplo, la desigualdad salarial entre mujeres y hombres sigue habiendo una brecha de un 18,6%, al igual que los cargos directivos suelen ser ocupados por hombres, incluso en las profesiones más feminizadas. ¿Qué medidas deberían tomarse y cuáles deberían incrementarse de las que ya se están tomando? Pues la brecha de género, aquí hago un poco de patrocinio ya del sindicato, el día que se corresponde con la desigualdad salarial, el día de la brecha de género en materia salarial, nosotros como Comisiones Obreras Castilla-La Mancha sacamos un informe donde hablábamos del estado, cuál es el estado actual de la brecha, etcétera, etcétera. Y el tema es que la brecha no se aborda solo desde una perspectiva única. Es que claro, si son problemas estructurales, pues hay que abordarlos estructuralmente, no te queda otra. Partiendo desde la división de género en las etapas educativas, hasta los condicionantes religiosos y sociales de la familia que van moldeando los roles de género, posteriormente todo lo que viene siendo la separación, pero me voy a centrar, con tu permiso, en una medida que yo creo que es un factor muy relevante que actualmente puede potenciar el tema de reducir las brechas existentes en el mercado laboral, y son los planes de igualdad en empresas de 50 incluido o más trabajadores y trabajadoras. Creo que es una herramienta sindical muy buena, que nos permite analizar cuál es la naturaleza de la brecha salarial entre diferentes categorías, que ya os digo, básicamente viene con los pluses de disponibilidad, sobre todo, vinculados a jornada. Como ellas dedican más tiempo al trabajo de cuidados, que no deja de ser otro tipo de cuidado socialmente, o sea, otro tipo de trabajo no socialmente reconocido, los hombres acaparamos puestos, o vamos acaparando más puestos según se avanza en la carrera laboral, y hay un punto clave en la vida profesional de cualquier persona joven, ya sea pues mira, yo tengo 28 para abajo, 28 para arriba, que es la maternidad. En el momento que se da la maternidad se profundiza en la brecha salarial, se profundizan las brechas profesionales y se profundizan todas las brechas de género existentes en la sociedad. La maternidad no tiene que ser un castigo directo e indirecto. El trabajo de cuidado se debe socializar entre nosotros, que al fin y al cabo ese es el papel de los hombres, es decir, que tenemos que trabajar para asumir tareas del hogar y de cuidados, de ese trabajo reproductivo, y seguir avanzando en esa línea. Pero yo creo que sindicalmente hablando en el mundo del trabajo, los planes de igualdad son la herramienta. Ahora bien, la herramienta solo se puede poner adelante con capacidad, con recursos y con voluntad, por supuesto, de las plantillas que negocian, que quieren sacar adelante, etcétera, etcétera. Y ahí estamos, en ese trabajo estamos, pero yo creo que se debería dar mucho más apoyo al desarrollo de los planes de igualdad, no financiando clientelarmente a la empresa, sino financiando la estructura que obliga al cumplimiento de esos planes de igualdad. Pues para terminar vamos a dar paso a nuestra sección más desenfadada, que se llama Más breve que un tuit, donde le diré unos 5 conceptos o nombres y tendrá que definirlos con 1, 2, 3 palabras que se le vengan a la cabeza. Perfecto. ¿Preparado? Venga. Unai Sordo. Líder. Precariedad. Juventud y lucha. Paco de la Rosa. Líder también y Castilla-La Mancha. Sindicalismo. Esperanza y trabajadores y trabajadoras. ¿Y juventud? Presente y futuro. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
y le deseamos muchísima suerte en su labor sindical. Pues nada, muchísimas gracias por darme este huequín y que nos veamos muchas veces y esta vez con más derechos conquistados la próxima vez que vuelva. Cuente con ello. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí un programa más. Esperamos que les haya resultado de interés y nos vemos en el próximo programa. Chao.